Plantean en este problema que se tiene un hombro dislocado y entonces dicen que un paciente con una luxación en el hombro, este es el paciente, este es el brazo del paciente, a él se le coloca un aparato de tracción, o sea, un aparato que va a ocasionar una fuerza que estire su brazo, y dice que tiene ese aparato, consta de dos tirones, el tirón A y el tirón B, los cuales tienen iguales magnitudes, o sea que la fuerza de este vector es igual en magnitud a la fuerza de este vector. La fuerza de A y la fuerza de B es la misma en cuanto a magnitud. Y deben combinarse, o sea, al mismo tiempo, o sea, la suma de las dos, cuando dicen debe combinarse es la suma de las dos, producen una fuerza de tracción, o sea que producen una resultante hacia afuera. Cuando dicen hacia afuera, entonces lo que están diciendo es que van a producir una fuerza en este sentido, acá hacia afuera, correcto. Entonces van a producir una fuerza en ese sentido, un vector resultante en ese sentido, que tiene una magnitud de 5.6 newton. O sea que esta resultante tiene un valor de 5,60 o 5.60 newton. ¿De qué magnitud debe ser estos tirones? O sea, ¿cuál es la magnitud de esta fuerza A o de esta fuerza B? Que es la misma. Muy bien. Vamos a tomar un solo vector de estos. Digamos que si yo voy a analizar uno solo de estos vectores, entonces yo lo que estaría mirando es algo como esto, es un solo vector que tiene esta forma. Miro el vector A con un ángulo de 32, correcto. A ese vector A le voy a sacar sus dos componentes, entonces no se le puede esto olvidar que todo vector en un plano tiene dos componentes, en este caso será la componente en X y será la componente en Y. Entonces yo quiero averiguar cuánto vale la componente en X y cuánto vale la componente en Y. Para eso pues aplico las definiciones de trigonometría, entonces digo, bueno, la componente en X será la magnitud de la fuerza, y observen que yo la magnitud de la fuerza, en este caso, yo tomé como que tienen una fuerza, un valor F. La llamo F y simplemente lo coloco como una incógnita. O sea que la magnitud de este vector es F y para mí esa va a ser la incógnita. Coseno de 32 porque este lado toca a este vector. Entonces como este lado está tocando a este vector, este lado es el lado adyacente. Y por eso la componente en X será con coseno. Mientras observen bien que la componente en Y es con seno. Esta componente que va hacia arriba no toca este ángulo, entonces es seno y es la opuesta. Mientras que la componente en X, este lado, sí toca el ángulo de 32 grados. Y entonces será coseno de 32. No se le puede olvidar la definición de seno y coseno. Coseno tiene que ver con el lado adyacente, seno tiene que ver con el lado opuesto, y ahí se necesita pues recordar algunos conceptos de trigonometría. Lo mismo es para el vector B, o sea para este vector de acá. Miren que voy a hacer exactamente lo mismo, voy a tomar aquí el vector B, aquí está, y voy a sacar sus dos componentes, esto es, voy a sacar la componente en el eje X, que será esta, ¿cierto? Y voy a tomar la componente en el eje Y, que es esta. Observen una cosa, que la que sigue tocando el ángulo es este ángulo de 32 grados que estoy marcando aquí, sigue siendo la componente en X. O sea, B sub X, yo lo llamo aquí B sub X, o sea, este valor, lo que mide este lado, o esta componente es F coseno de 32. Mientras que este lado, que yo llamo B sub Y, lo coloco como F seno de 32, pero miren este signo importantísimo, este negativo acá. Y este negativo es porque esto tiene una dirección hacia abajo. O sea, la componente en Y, B sub Y, es negativa, va hacia abajo. Entonces por eso la tomo negativo acá. Correcto. Ahora, ¿qué me plantean a mí? Lo que me están diciendo es que la sumatoria, si yo sumo el vector que llaman A
Si yo sumo el vector que llaman A y a ese vector que llaman A le voy a sumar el vector que llaman B, entonces voy a obtener la suma de A más B vectorialmente, me va a producir a mí una resultante. Y esta resultante yo la conozco. ¿Por qué? Porque esta resultante es esta resultante. Esta resultante que tengo acá, yo ya la conozco. Esa resultante tiene una magnitud de 5.60 y una dirección en X. Quiere decir que yo puedo escribir este valor de la resultante. Lo puedo escribir de esta manera. Lo puedo escribir así. Correcto. 5.60 y. No puedo olvidar entonces que esta y con este gorrito encima es un vector unitario que indica la dirección de X. Y la dirección de X positiva. Correcto. O sea que si yo sumo el vector A con el vector B, me debe dar el vector R, la resultante. Y la resultante ya sé cuánto vale. Entonces lo que voy a tomar es cómo sumo yo las componentes. Entonces observen que lo que siempre se hace es tomar una suma de componente a componente. Entonces voy a tomar las componentes en X y las componentes en Y. Lo voy a hacer por aquí en la parte superior para que lo observe bien. Entonces observe que la resultante en X es la suma de esta componente en X con esta componente en X. ¿Cierto? Entonces si yo sumo las componentes en X, correcto, entonces me da f coseno de 32 más f coseno de 32 y eso me da 1.70 f. Yo le invitaría a que buscara en la calculadora el valor de coseno de 32, lo multiplica por 2 y por eso le aparece este valor, correcto, 1.70 f en I. Mientras que a su vez la componente en J, cuando sumo las Y con las Y, para sacar la resultante en Y, es f seno de 32 menos f seno de 32, pues estos dos valores van a dar 0 y se van a cancelar, correcto. Quiere decir entonces que la resultante total, o sea lo que yo llamaría la resultante total, va a ser solamente, ¿cierto? Lo voy a poner acá en un recuadro, va a ser solamente en dirección de Y. No va a tener componente en J o en Y, que es lo mismo. O sea que va a ser 1.70f en Y, correcto. Pero a su vez yo voy a igualar esta expresión de este recuadro con esta expresión de este recuadro. Igualo estas dos expresiones y al igualarlas, observe que me queda una expresión donde puedo despejar la f. ¿Por qué? Porque voy a decir que 1.70f es igual a 5.60. ¿Correcto? O sea, 1.70f, si quieren lo escribo por acá, 1.70f, f, no me puedo botar la f, 1.70f, que es esta parte de acá, debe ser igual, es la resultante, a la resultante que me da el problema, a 5.60. A 5.60. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que este valor debe ser igual a este. O sea, que ¿cuál es el valor de f? Tal que al multiplicarlo por 1.70 me da 5.60. Entonces ya lo que viene pues es un despeje sencillo. Paso a dividir, 1.70 pasa a dividir y me da la respuesta. Quiere decir entonces que la fuerza tiene un valor de 3.29 newton y esa es la respuesta que me están pidiendo. Es importante que usted primero mire bien cómo sacamos las componentes de cada vector, del vector A, del vector B. Asumimos que cada uno tiene una magnitud, tanto el vector A como el vector B tienen una magnitud de f, que esa f siempre la manejamos como una incógnita durante todo el problema, ¿cierto? Y trabajándolo vectorialmente llegamos a la conclusión de que esa f debe tener un valor de 3.29 newton. Y así hemos terminado el problema.